Hola, buen día a todos los que nos están escuchando. Estamos en un nuevo Ateneo Central de Medicina Familiar. El tema de hoy es constipación y va a estar a cargo de la doctora Agustina Araya y está como supervisora y es nuestra invitada también, la nueva instructora del área de salud del niño, la doctora Carolina Zamora, que va a hacer los aportes al final. Cualquier duda, consulta, lo que fuera, lo pueden ir dejando en el chat o si no, al final abrimos el espacio para intercambio. Bueno, hola, buen día. Bueno, el día de hoy entonces vamos a presentar un Ateneo Central sobre constipación funcional en pediatría. Así que bueno, ahora paso a presentar la clase. Bueno, me presento, yo soy Agustina Araya, soy residente de primer año de Medicina Familiar. Bueno, esta residencia de Medicina Familiar pertenece al Hospital del Señor del Milagro de Salta Capital. Y el día de hoy, como igual que todos los jueves, vamos a hacer presentación de un Ateneo Central, en este caso constipación funcional en pediatría. Y la idea es poder hacer hincapié en el abordaje en un primer nivel de atención. Así que bueno, cualquier duda o comentario, al final vamos a abrir el espacio para preguntas y para poder debatir. Y también vamos a compartir en la parte del chat todo lo que es el material bibliográfico con el cual presentamos la clase. Bueno, este Ateneo se prepara en el contexto de la rotación en el área de salud del niño. Y bueno, fue realizado bajo la supervisión de nuestra nueva instructora, la doctora Carolina Zamora, especialista en medicina familiar. Bueno, para comenzar, los objetivos principales que nos propusimos con este tema fue poder identificar cuáles son las principales causas, diagnósticos y diagnósticos diferenciales del estreñimiento funcional en niños, poder actualizar el abordaje terapéutico de este cuadro clínico en el primer nivel de atención y poder reconocer los momentos oportunos de derivación a un mayor nivel de complejidad. La bibliografía que utilizamos fue, por un lado, de la Sociedad Argentina de Pediatría, Estreñimiento Funcional en Pediatría, Diagnóstico y Tratamiento, que es un consenso que se realizó este año, el 2021. También utilizamos de Pediatría Integral del 2015, Estreñimiento y Encopresis, de la revista de Pediatría Atención Primaria de la Asociación Española de Pediatría, Estreñimiento, del año 2013, y también una clase presentada en el Congreso de el Congreso de Pediatría del 2017. Bueno, para iniciar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son algunas definiciones. Con constipación nos referimos a la disminución en la frecuencia de las deposiciones. Es importante tener en cuenta que esta se va a estar manifestada de manera clínica por la dificultad de evacuar o por disposiciones que van a estar aumentadas en consistencias y que van a producir, en este caso, en el caso de los niños, molestias o dolor. Ante esto es importante poder tener en cuenta que la frecuencia habitual de las deposiciones de los niños va a ser distinta a la de los adultos y van a estar influenciadas por distintos factores. En lactantes, lo primero que vamos a tener en cuenta es el tema si la lactancia exclusiva está con una lactancia
artificial, es decir, con alguna fórmula. Acá en el cuadro que tomamos de Pediatría Integral del 2015, vamos a observar cuánta es la cantidad a nivel de deposiciones por semana y cuánto es por día en promedio. Generalmente los niños que están con lactancia materna exclusiva suelen tener mayor cantidad de catarsis durante el día y durante la semana, a diferencia de los niños que están con fórmula. Ya en mayores de 6 meses, cuando ya comienzan con la alimentación complementaria, empieza a disminuir un poco la cantidad de deposiciones al día, pudiendo ser entre 1 y 2 deposiciones al día. Y en niños de 1 a 3 años va disminuyendo también gradualmente hasta que ya alrededor de los 3 años en adelante, entre los 3 y 4 años en adelante, cuando ya terminan de completar lo que es el control de esfínteres, tienen en promedio una deposición al día. Bien, en lo que respecta a la etiología de la constipación, del estreñimiento, vamos a tener que el 5% de las causas van a ser de origen orgánico, mientras que un 95% van a ser de origen funcional. De ahí la elección de nosotros poder hacer hincapié en la constipación funcional. Siempre nosotros lo que vamos a tratar en el momento que nos llegue algún niño con cuyo motivo de consulta sea la constipación o el estreñimiento, es primero poder descartar este origen orgánico que en la mayoría de las veces van a requerir otro tipo de intervenciones, métodos complementarios o incluso derivación a niveles de mayor complejidad. Entre las causas de origen orgánico podemos tener desde alteraciones neurológicas, patologías anales, trastornos endocrinos metabólicos, hipotonía muscular abdominal, puede haber enfermedades del tejido conectivo, puede ser secundario a determinadas medicaciones, puede estar relacionado con una enfermedad celíaca, con intoxicaciones, puede ser un signo de botulismo o estar asociado a una intolerancia de proteína de leche de vaca. Sin embargo, como decía antes, el 95% es de origen funcional, es decir, que no hay una causa orgánica propiamente identificable, ¿sí? Sino que también se le puede decir que es de causa idiopática. Lo importante de cuando nos referimos a una etiología funcional es evitar que llegue a su cronificación, porque cuando ya se vuelve crónica este cuadro se pueden asociar a complicaciones, entre las cuales las más frecuentes va a ser las fisuras anales o la encopresis. Entonces, ahora enfocándonos al tema principal del Ateneo, que es la constipación funcional. Las causas o las situaciones que se van a relacionar a una constipación funcional van a ser varias, ¿sí? Entonces es importante que lo podamos tener presentes para poder indagarlas en el momento del consultorio. Estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta van a ser, por un lado, el cambio de la alimentación, ¿sí? El cambio de la alimentación va a depender obviamente de la edad del niño. Por ejemplo, en niños que son lactantes y que están con determinada fórmula, el preguntar si ha cambiado de marca, si ha cambiado de fórmula, si ha cambiado de la preparación, preguntar si ha habido si se ha comenzado con alimentación complementaria, con qué tipo de alimentación complementaria, o si se han ido agregando nuevos tipos de alimentos en la dieta de los niños. También se ha relacionado con lo que es el sedentarismo, y con el momento en el cual los niños empiezan a controlar los esfínteres. Muchas veces suele relacionarse al momento en que los niños dejan el pañal, que empiezan a observar de que empiezan a tener ciertas conductas retentivas o que la catarsis disminuir. Los niños son cuando están ante situaciones de estrés, ante distintos acontecimientos vitales que pueden llegar a estresar al niño. Los más frecuentes suelen ser el proceso de escolarización o incluso ante viajes. Y también tenemos que tener en cuenta de que puede ser que se puede presentar esta constipación funcional luego de deposiciones que hayan sido
luego de posiciones dolorosas de manera previa. Y se ha visto que existe también una relación en una predisposición a nivel familiar de tener constipación funcional. Todas estas causas van a llevar a que disminuya el tránsito intestinal, llevando a que haya una mayor absorción colónica de agua y que estemos ante esta constipación funcional. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que este tipo de patología que suele cronificarse impacta tanto en la vida del niño como de su familia. Es un trastorno que va a provocar gran malestar en el niño y que el tratamiento va a ser difícil. Primero, ya vamos a desarrollarlo un poco más, aparte de el tiempo en el que dura el tratamiento, también porque existe un componente psicológico, más cuando se relaciona a complicaciones como las que nombrábamos antes de fisuras anales o encopresis. Y son estas complicaciones las que van a implicar un deterioro en la calidad de vida y en las relaciones sociales que el niño va a empezar a tener, principalmente cuando empieza todo el proceso de escolarización. Bien, entonces, en base a esto, como para empezar a desarrollar un poco toda la parte teórica, preparamos un caso clínico que, bueno, la idea es poder hacerlo con el abordaje de la historia clínica orientado al problema. En este caso clínico que nosotros presentamos, tenemos a Matías, de 4 años de edad, que es traído por su mamá Rebeca por presentar constipación de 4 días de evolución. Entonces, recordando que nosotros utilizamos en este tipo de historia clínica el SOAP, la S haciendo significancia a todos los datos subjetivos, es decir, que podemos obtener en la anamnesis. Lo primero que nos preguntamos es qué datos subjetivos son relevantes o indagaríamos en este primer momento. Nos preguntaríamos la alimentación, Sí, alimentación, ya no usa pañales, el uso de pañales. Si es la primera vez, digamos que pasan 4 días que no tiene deposiciones, si ya había pasado antes, si hubiera pasado antes, cuántos días en deposiciones estaba, si le daba a ella algo, o si le dio algo ahora para este cuadro. Bueno, si tiene asociado a otros síntomas. Bien, tiene asociado a otros síntomas. Como comentas, si hay algo que ha cambiado en su rutina diaria o si se cambió de dirección, se cambió de casa, si hay algo en el contexto familiar que haya afectado. Si va a la escuela. Si va a la escuela. Y como antecedentes patológicos, ¿cuáles les parecen? Como para descartar causas orgánicas. Antecedentes familiares, antecedentes de la familia, alergia a la proteína de leche. Bien. Bueno, entonces, en base a todo esto, vamos a empezar con todo lo que abordaríamos en esta parte. La constipación se puede asociar a distintos signos o síntomas, que entre los más frecuentes que nos pueden llegar a referir tanto el paciente como el cuidador con el cual venga, nos podemos encontrar con dolor abdominal, que puede ser crónico o puede estar presente únicamente en el momento de la evacuación. Puede asociarse a heces que estén de consistencia más duras o que sean más voluminosas. Puede haber episodios de sangrado anal, hiporexia, mal progreso ponderal del niño, puede haber astenia, malestar general o saciedad precoz. A la hora de indagar cuando todo lo relacionado a este motivo de consulta del estreñimiento, nosotros lo que tenemos que empezar a preguntar un poco más es ¿en qué edad comenzaron todos estos síntomas?
poder evaluar bien, dependiendo de la edad del niño, si es que desde que dejó los pañales y comenzó a tener el control de esfínteres, siempre estuvo constipado, o si tenía determinado ritmo evacuatorio y ahora se ve disminuido. En lo que respecta a la consistencia y la naturaleza de las heces, es poder identificar, bueno, ya ponemos a continuación un poco la escala de Bristol, pero tanto la cantidad como la consistencia, poder evaluar si en todas las deposiciones la consistencia es igual, o si fue una única deposición con consistencia más aumentada. Poder identificar si existen síntomas acompañantes y cuál es el orden cronológico en el cual se presentaron. Si es que primero se presentó, por ejemplo, algún sangrado postevacuatorio y luego comenzó con la constipación, o si comenzó al revés. Poder evaluar si se han observado determinadas conductas retentivas, haciendo referencia por ahí determinadas conductas ya sea voluntarias o involuntarias, según la edad del niño, de evitar tener la catarsis. Si está con incontinencia fecal, es decir, en aquellos niños en los cuales ya habían comenzado a tener el control de esfínteres, si hubo un retroceso en ese aspecto. Todo el tema de la dieta y cómo es esa alimentación, la alimentación habitual, y si existen cambios. Y poder identificar si también existen síntomas urinarios, antecedentes de infecciones urinarias o enuresis asociado a todo este cuadro de constipación. Bien, y como otros antecedentes de relevancia que nos van a interesar para este tema, vamos a tener, por un lado, cuándo fue la eliminación del primer meconio, ¿sí? Teniendo en cuenta de que cuando hablamos de la enfermedad de Hirschsprung, generalmente este primer meconio suele retrasarse más de 48 horas. Tenemos que poder indagar en cuanto a su alimentación habitual, si está con lactancia materna exclusiva o con alguno de los sucedáneos, o si está en la transición a la alimentación complementaria. ¿Cómo es, si ya tiene la alimentación, cómo es ese tipo de alimentación habitual? Poder identificar a qué edad hubo el control de esfínteres y cómo el niño vivió esa experiencia de control de esfínteres y de abandono del uso del pañal. Poder identificar si existen acontecimientos vitales estresantes a nivel familiar que pudieran estar afectando también al niño. Evaluar si existe ingesta de algún fármaco. Si se han podido observar movimientos posturales retentivos, que también los nombrábamos antes. Y todo lo que son antecedentes patológicos personales propios del niño, antecedentes quirúrgicos y los antecedentes heredofamiliares, que van a incluir antecedentes heredofamiliares tanto de la enfermedad de Hirschsprung como también alergias alimentarias, si hay enfermedad inflamatoria intestinal en la familia, o antecedentes de celiaquía, de patología vesical, de fibrosis quística, de anomalías a nivel tiroideo, de la paratiroides o a nivel renal. Bien, una herramienta que nosotros podemos utilizar para evaluar las características y la consistencia de las heces es la escala de Bristol. La escala de Bristol va a enumerar 7 tipos de heces que van a ir desde aquellas que tengan mayor consistencia a las que tienen menor consistencia. El tipo 1 van a ser trozos duros separados como nueces. El tipo 2 es con forma de salchicha pero grumosa. Un tipo 3 con forma de salchicha pero con grietas. Y ya un tipo 4 va a ser forma de salchicha pero como serpiente, más bien lisa, suave, a diferencia del anterior. Tipo 5 van a ser bolitas suaves con bordes irregulares. Un tipo 6 que son trozos suaves con bordes desiguales. Y ya el tipo 7 va a ser la diarrea característica, que es la acuosa, sin trozos sólidos y totalmente líquida. De acá para este Ateneo lo que nos interesa es el tema de la presencia de los tipos del 1 al 3, ¿sí? Porque eso nos va a hablar también del grado por ahí de necesidad de hidratación o de lentitud en cuanto a lo que es el tránsito intestinal que está teniendo el niño. Bien, entonces, siguiendo con la historia clínica del paciente, ante todo lo que le preguntamos a Rebeca, la mamá de Matías, ella nos responde que Matías siempre fue algo constipado, que suele tener una deposición día de por medio o a veces cada 2 días
y que incluso hay algunas semanas que hace solo 2 veces en toda la semana. Y ella comenta de que ella también es constipada. Expresa que suele observar que Matías hace heces grandes y que suele referir dolor al momento de defecar, pero sin ningún otro síntoma asociado. Nos cuenta de que Matías logró el control de esfínteres a los 2 años y medio y que si bien come variado, su alimentación se basa principalmente en carbohidratos. Y casualmente ahora está en proceso de dejar la mamadera, en la cual toma leche entera. Niega antecedentes patológicos y quirúrgicos propios de Matías, refiere que tiene un carnet de vacunación completo y refiere como antecedente como antecedente heredofamiliar que el abuelo materno presenta diabetes e hipertensión. Y nos cuenta además de que hace 2 semanas Matías comenzó el jardín, ya que Rebeca comenzó a trabajar en un almacén del barrio por la mañana. Ellos conviven ellos dos en una casa que está aparte, en la parte de atrás del terreno de los abuelos maternos. Entonces, en base a todos estos datos que ya obtuvimos en la parte subjetiva, ahora nos preguntamos qué es lo que podemos objetivar o qué es lo que buscamos objetivar en la O de nuestro SOGAR. Bueno, en el examen abdominal, digamos, el orden primero inspeccionamos, veríamos si está distendido el abdomen o no, auscultar si tienen ruidos hidroaéreos o no, si están aumentados, si están disminuidos, palpación y ver si duele la palpación o no y si podemos palpar, digamos, materias fecales en marco colónico. Y además del aparato abdominal. También podríamos evaluar la parte anal, para ver si tiene fisuras anales, tiene lesiones, o si tiene alguna anomalía. Alguna anomalía a nivel anal. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Claro, bien. parte de la temperatura. Bien, entonces, pasamos a la parte que podemos objetivar. Entonces, en el examen físico es importante que podamos tener lo que es el peso, la talla, el índice de masa corporal. Lo ideal es que podamos tener la curva de crecimiento del niño para ir viendo cómo es que viene con este crecimiento. Hacer la inspección general del paciente, tanto del estado general como si hay alguna alteración a nivel de la coloración, de la implantación o algo que nos llame la atención. Y poder hacer el examen a nivel abdominal, con todo lo que describieron recién, el tema de poder evidenciar si está la presencia de ruidos hidroaéreos o no, y en el caso de que estén, si están aumentados o disminuidos, a nivel, y si hay alguna, a nivel de la inspección, si hay alguna cicatriz de alguna cirugía previa o alguna tumoración que podamos ya observar en la inspección. A nivel de la palpación, sí poder identificar tanto si se palpa alguna masa, si se palpa alguna visceromegalia, poder identificar si hay dolor a esa palpación, profundo o superficial, y la presencia de puntos dolorosos a nivel del abdomen. En estos casos, también en este cuadro, también es importante que podamos hacer el examen a nivel abdominal, como comentaron recién mis compañeras, para ver primero si hay evidencia de alguna fisura, si hay evidencia de alguna hemorroide, si hay evidencia de alguna anomalía congénita que ya pueda venir trayendo, y el examen a nivel de la región lumbosacra. Lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta es que en este cuadro lo que no tenemos que hacer es el tacto rectal. No está indicado, primero porque es muy invasivo para el niño, sumado a que puede estar asociado a dolor, entonces va a ser la verdad como que bastante cruento. Y segundo porque
teniendo en cuenta de que el 95% de las etiologías son de origen funcional, no existiría evidencia que justifique el hacer el tacto rectal, por lo menos en esta instancia. Recién haríamos el tacto rectal cuando ya hemos descartado todo lo anterior y sospechamos quizás alguna alteración a nivel de la presión del esfínter anal o algo ya más específico, pero que tampoco nos competiría a nosotros desde un primer nivel de tensión. Bien, entonces al examen físico nosotros lo que objetivamos fue que el peso, Matías está pesando 18 kilos, que le da un percentilo entre el 75 y el 90. A nivel de la talla, mide 102 centímetros, que le da un percentilo entre 25 y 50, y tiene un índice de masa corporal de 17,3, que le da un percentilo entre 85 y 97. Observamos que es un niño que tiene un buen estado general al momento de la consulta, los ruidos hidroaéreos están presentes, se los escucha levemente disminuidos, pero están presentes en todo el abdomen. A nivel de la palpación, el abdomen es blando, es depresible, no es doloroso, tiene puntos dolorosos negativos y no se encontraron signos de irritación peritoneal. Y en lo que respecta al examen a nivel del ano y de la región lumbosacra, no se observaron alteraciones que llamaran la atención. Entonces, teniendo toda esta información de lo subjetivo y lo objetivo, ¿cuál sería nuestra apreciación diagnóstica y cuál sería el listado de problemas que nosotros haríamos para Matías? Constipación, bien. Sería la apreciación diagnóstica. Bien. ¿Cuál de las dos constipaciones? ¿Orgánica o funcional? Funcional. Funcional, bien. ¿Listado de problemas? Agudos y crónicos. No recuerdo, pero sí. Cuando, digamos, tiene ya. Siempre dice que. Él dice de que suele ser más constipado, que la catarsis suele ser día de por medio cada 2 días, o hay semanas que hace solamente 2 deposiciones al día. Y que ahora el cuadro actual la mamá consulta porque hace 4 días que no va de cuerpo. Aguda, digamos, la constipación, porque creo que es normal, digamos, que cada uno cada 2 días tenga deposiciones. Muy bien. Yo lo pondría como un problema agudo. Bien, perfecto. ¿Algún otro problema que sea importante identificar, Matías, o que lo tengamos que poner sobre la mesa, ya sea para un abordaje ahora o para un abordaje posterior? Hola. Sí. También sería un poco la alimentación rica en carbohidratos que tiene, habría que enfocarse también en ese tema como un problema. Bien, buenísimo. Los antecedentes severos familiares, como hijos. La madre con constipación. El antecedente de la madre con constipación. Bueno, entonces esa sería la lista de problemas y nuestra apreciación diagnóstica que tendríamos por el momento. Bien, al momento de hacer el diagnóstico de lo que es constipación funcional, el diagnóstico es netamente clínico. Nosotros para poder hacer este diagnóstico clínico nos vamos a basar en los criterios diagnósticos de Roma 4, que van a estar divididos en 2 clases dependiendo de la edad del niño. En los neonatos y menores de 5 años por un lado y en los mayores de 5 años por el otro. En neonatos y menores de 5 años, los criterios van a incluir 2 o menos deposiciones a la semana, antecedentes de retención fecal excesiva, antecedentes de defecación dolorosa o de deposiciones con consistencia más dura, antecedentes de deposiciones voluminosas, si objetivamos presencia de una gran masa fecal en el recto, y en los niños que ya tienen continencia fecal se le pueden agregar también el hecho de que tenga al menos un episodio a la semana de incontinencia
o si tiene historia de deposiciones voluminosas que obstruyen el sanitario. De todos esos criterios, cuando tenemos al menos 2 en un mes, vamos a estar ante un cuadro de constipación funcional. Eso en neonatos y menores de 5 años. En mayores de 5 años, lo que vamos a tener en cuenta es que tenga 2 o menos deposiciones en la semana, al menos un episodio de incontinencia fecal en la semana, que haya antecedentes de posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria, que haya defecación dolorosa o deposiciones duras, que haya presencia de una gran masa fecal en el recto o que haya antecedentes de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Entonces, en los mayores de 5 años, de estos criterios, vamos a decir que es positivo cuando tenemos 2 o más, al menos una vez por semana, durante el mínimo de un mes. Y a eso le tenemos que sumar que no tenga criterios para el síndrome de intestino irritable. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que parar es poder hacer una buena evaluación médica para que todas estas características sí no las podamos atribuir a ninguna otra causa etiológica. Bien, en base entonces a estos criterios, cuando estamos ante una constipación funcional o ante la sospecha clínica de una constipación funcional, tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos signos de alarma que nos van a indicar, no solo que puede ser de origen orgánico en vez de funcional, sino también que tenemos que quizás poder derivar a un mayor nivel de complejidad. Que son las que llamamos las banderas rojas. En este caso, lo que tenemos que tener presente es si la constipación se presenta de inicio precoz, es decir, en menores de 3 meses de edad, si estamos ante un niño que tiene o tuvo una eliminación tardía de meconio, entendiendo por tardía mayor a 48 horas de vida, cuando observamos que hay un retraso en el crecimiento del niño, cuando vemos que el niño tiene un hábito retencionista, cuando tenemos presencia de fiebre, cuando hay presencia de síntomas digestivos altos, principalmente los vómitos, si se suele asociar a distensión abdominal de manera recurrente, si estamos con una patología a nivel vesical que se asocia a estos cuadros, o si hay alguna anomalía a nivel neurológico que se presente en estos cuadros. Y cuando no tenemos respuesta al tratamiento convencional, que nosotros ahora vamos a hablar más adelante, luego de 3 meses instaurado el tratamiento. Y de haber corroborado de que hubo una buena adherencia y una correcta toma del tratamiento. Bien, en lo que respecta a métodos complementarios, tenemos 2 grandes interrogantes. Primero, ¿cuándo utilizarlos y cuáles utilizar? En lo que respecta a cuándo utilizar, únicamente vamos a pedir métodos complementarios cuando o no hay una buena respuesta al tratamiento médico que nosotros le brindamos al paciente o cuando estamos ante algunos de los signos de alarmas anteriores. Bueno, la bibliografía en un principio propone, algunas que son más antiguas, proponen el tema de hacer una radiografía directa de abdomen o poder hacer algún tránsito colónico. Se nombra también el tema de la ecografía rectal para ver si el recto está ocupado o incluso pruebas de alergias en estos niños. Sin embargo, en el último consenso, que es el de este año que saca la Sociedad Argentina de Pediatría, plantea de que no serían necesarias ninguna de estas métodos porque en realidad primero de que si nosotros sospechamos de que es de origen funcional, si es idiopático, nos van a dar todas negativas y que tampoco, digamos, no nos descartan ni reafirman el diagnóstico presuntivo que nosotros tenemos. Únicamente los métodos complementarios se van a implementar cuando para un mayor nivel de complejidad. Y ya van a ser en este mayor nivel de complejidad que se van a buscar otras causas. Entre ellas, si está asociado quizás a algún tipo de hipotiroidismo, alguna enfermedad a nivel celíaco, si está asociado a hipercalcemia. Otros métodos complementarios que también se pueden utilizar es el tema de la manometría anorrectal, que en general lo que se hace es primero la manometría anorrectal y en base al resultado de esta se decide o no la toma de biopsia a nivel rectal para ver si estamos
ante una aganglionosis que nos haga sospechar de un Harris-Stroke. Y también se nombra el tema del enema de Vario, pero siempre son ya a un mayor nivel de complejidad. Bien, entonces, volviendo a nuestra apreciación diagnóstica, teníamos que estamos ante una constipación funcional y en lo que respecta a los problemas vamos a tener como agudos, bueno, el control de salud del niño, la constipación funcional, el sobrepeso que presentaba el niño, también tener en cuenta que el inicio de la escolarización y el cambio de trabajo de la madre y el abandono de la mamadera. Y como crónicos activos tenemos lo que es el sedentarismo del niño y también, como habían nombrado recién, el tema de la alimentación, que es en base a carbohidratos que hayan comentado, y como inactivos lo que son los antecedentes heredofamiliares de hipertensión, diabetes y el antecedente que nombró la madre de que ella también era constipada. Entonces, en base a todo nuestra apreciación diagnóstica y nuestro listado de problemas, ¿cuál sería nuestro plan terapéutico para Matías? Sí, haríamos un plan de la dieta, por ahí hubo una dieta más variada, también la actividad física, siempre tanto farmacológico, Tratamiento farmacológico. La dieta rica en fibras se recomienda después de la desinfectación, no durante. Que puede desinfectar el paciente si está indicado con dieta rica en fibras, explicarle a la una, digamos, qué significa esta dieta. ¿Y harían algo más por el momento o solo hasta ahí? Interconsulta con nutrición, psicología. Bien. Bueno, entonces, en lo que respecta a los tratamientos, vamos a tener los dos grandes pilares que van a ser el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. En lo que respecta al no farmacológico, por un lado lo que es brindarle información a la familia y al paciente. Poder hacer una educación sobre la importancia no solo del estilo de alimentación y la hidratación óptima, sino también la importancia de poder tener un hábito evacuatorio. Más principalmente cuando los niños están empezando a controlar esfínteres. Entonces, el poder explicarle, el poder hablarlo, el poder prepararse para estas situaciones y también acontecimientos que ya sabemos que pueden llegar a afectar al niño y lo pueden llegar en realidad a predisponer a tener una constipación funcional. También un poco recién, el tema del entrenamiento, lo que se aconseja por ahí es cuando después de la comida principal o cuando hay comidas abundantes, poder decirle al niño que se siente en el inodoro y que intente de manera voluntaria tener la catarsis, pero simplemente 5 o 10 minutos, que en realidad va a estar más que todo orientados no tanto a que sí o sí tenga la catarsis, sino a generar el hábito. Y que siempre todas estas recomendaciones poder hacerlo con un refuerzo positivo, felicitándolo en el momento en el que se logró la catarsis, pero no reprimiendo ni retando cuando no se ha logrado, porque justamente es un proceso que va a llevar tiempo. Y como también estos van a ser tratamientos que van a ser más prolongados, está bueno que se pueda implementar lo que es un registro de las deposiciones, para poder tener en cuenta, por un lado, cuántas son las deposiciones al día o a la semana, las características de las mismas, y si se acompañó de determinados síntomas, como por ejemplo síntomas o signos, como la presencia de sangre en las heces, o si estuvo asociado o no a dolor, para, digamos, poder ir teniendo el registro de lo mismo. Lo que hablábamos también recién, del tema del cambio de la alimentación, tratar de que sea rico en fibras,
Y explicar también la importancia del aumento de la ingesta de líquidos, explicando también de que eso es un signo indirecto de que le está faltando agua al niño, y poder explicar por ahí cómo los niños tienen mayor predisposición a una deshidratación, independientemente de que por ahí no tenga grandes pérdidas. Y poder hacer el refuerzo de la importancia de la actividad física, poder explicar cómo esta actividad física va a activar el metabolismo, y dentro de esa activación del metabolismo implica también de que se active todo lo que es el tránsito intestinal. Bien. Y a nivel farmacológico vamos a tener dos situaciones. Por un lado, cuando estamos ante un niño que tiene una constipación leve o que es de reciente comienzo, y por otro lado, cuando ya tenemos una constipación que es de larga data, en la que ya sospechamos que puede llegar a haber alguna dilatación a nivel rectocolónico. Cuando es una constipación leve o de reciente comienzo, el principal objetivo del tratamiento farmacológico va a ser poder disminuir la consistencia de la materia fecal y poder facilitar la expulsión fecal. Entonces van a ser tratamientos que van a estar, tratamientos que van a ser más breves. Por otro lado, los que son de larga data, van a ser tratamientos que van a ser más prolongados y van a ser más escalonados, que se pueden implementar con ir aumentando la dosis de manera creciente e incluso agregando, mejor dicho, combinando determinados fármacos, y luego por el momento de la suspensión también tiene que ser de manera decreciente. Bien, en lo que respecta al tratamiento farmacológico, tenemos 4 pasos para el momento de farmacológico. El primer paso va a estar destinado a lo que es la desimpactación, que es principalmente cuando tenemos alguna masa fecal al nivel del recto que es necesario poder eliminar. Luego vamos a tener el tratamiento de mantenimiento, que va a ser súper importante porque estamos ante una causa que es funcional. Entonces, que el niño ya ante un conjunto de todas las situaciones, de todo esto multifactorial que hablábamos antes, va a tener predisposición a la constipación. Entonces, es importante poder establecer el mantenimiento y luego de logrado los objetivos, poder hacer lo que se llama el destete, que es la supresión de la medicación, pero que sea de manera gradual para evitar de que se pueda presentar algún efecto rebote. Y por último, poder hacer un cambio de seguimiento para poder ver si se han logrado los objetivos, si hubo recaídas o no, la necesidad de retomar el tratamiento, cómo fue esa adherencia al tratamiento durante todo este tiempo. Bien, en cuanto a lo que respecta a los laxantes, que se le dicen, tenemos muchas opciones. Nosotros vamos a tomar de primera línea lo que es el polietilenglicol y la lactulosa, ¿sí? Todo el resto de los fármacos van a ser de segunda línea. Es decir, que se van a empezar a implementar cuando no hubo respuesta de los dos anteriores. Siempre el de primera línea va a ser el PEG, y en el caso de que no hubiera respuesta o que hubiera mala tolerancia al PEG, recién ahí evaluaríamos el tema de la lactulosa. Y en el caso de que no haya una respuesta, recién ahí evaluaríamos el tema de asociarlo a alguna de estos otros fármacos que ya son de segunda línea. Bien, para lo que respecta a la desimpactación, existen 3 formas de poder hacerlo. Hoy por hoy la que más evidencia tiene es a nivel de los fármacos. En lo que respecta a los fármacos, dijimos, entonces, la primera línea van a ser el PEG y la lactulosa, y como segunda, que son, laxantes osmóticos, y como segunda línea vamos a tener laxantes estimulantes, que van a incluir el bisacodilo, el SEN, el picosulfato de sodio, el hidróxido de magnesio y distintos aceites minerales. Bien, el PEG, la indicación para la desimpactación va a ser de 1 a 1,5 gramos kilo día, que a esa dosis se la va a dividir en 2 o 3 veces al día y se lo va a dar de manera oral. El PEG viene en la presentación de unos sobrecitos que se tienen que diluir en líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser té, puede ser gaseosa, puede ser jugo, no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Y sí hay que tener en cuenta que cada sobre de la presentación que tenemos nosotros en Argentina trae 17 gramos. Y dependiendo la marca, se tiene que diluir en 200 o en 240 mililitros.
Las marcas comerciales que nosotros, digamos, tenemos más a disposición, van a ser, por un lado, el Varex Unipeg, que ese es el que se tiene que diluir en 240, y por otro lado, el Lax 3350, que eso se tiene que diluir en 200 mililitros de líquido. Bien, en cuanto a lo que respecta a los enemas, lo que se trata es que quede como una segunda opción cuando no hubo respuesta ante estos fármacos para el momento de la desimpactación. Se intenta desaconsejar, por un lado, por lo cruento que es, principalmente en los niños, y segundo, porque puede llegar a producir trauma a nivel del intestino. El enema básicamente lo que va a hacer es estimular la motilidad intestinal y el efecto sí lo va a generar en pocos minutos. A diferencia de los fármacos, que por ahí el efecto de desimpactación se puede llegar a obtener el resultado en el primero o en el segundo día. Por eso muchas veces se lo indica hasta 3 días como promedio, pudiendo prolongarlo hasta una semana, hasta 6 días o 7 días, no más de eso. Y después tenemos lo que se llama el riego rectal o también irrigación rectal, que es de los 3 el que menos evidencia tiene, pero que se suele usar ya como última opción, en el cual lo que se hace es una limpieza intestinal mecánica. Entonces se introducen de 10 a 200 mililitros kilo de solución fisiológica. De 10 a 20, perdón, de 10 a 20 mililitros kilo de solución fisiológica. Bien, entonces el segundo y el tercer paso vamos a tener, por un lado, el segundo paso, que es el tratamiento de mantenimiento. El objetivo va a ser, una vez que hayamos logrado la desimpactación, poder ablandar las heces y lograr una defecación que no implique no tener dolor y tampoco que no implique un gran esfuerzo para el niño. Y evitar la recaída digamos, que vuelva a tener una impactación. En este caso sigue siendo de elección el PEG, pero se va a dar de 2 a 8 gramos kilo día. Generalmente se suele elegir el 0,4 gramos kilo día, perdón, de 0,2 a 0,8 gramos día, siendo 0,4 el óptimo. Y toda esa dosis se va a dividir en 2 tomas al día. Generalmente nosotros lo que hacemos es esas 2 primeras semanas de iniciado este tratamiento de mantenimiento, lo ideal es poder hacer un control un poco más periódico para poder ver cómo está esta dosis o si es necesario ir aumentándola. Y luego lo que nosotros vamos a obtener ya al mes de empezada la dosis de mantenimiento ya deberíamos tener nuestro resultado. En el caso que no se haya logrado al mes, se expecta hasta los 3 meses antes de asociar o cambiar el fármaco. Y en lo que respecta al destete, como hablábamos recién, es importante tener en cuenta que hay que hacer una disminución gradual del fármaco, porque si nosotros lo retiramos todo de una sola vez, puede generar el efecto rebote, que el niño vuelve a quedar constipado y vuelve a tener la impactación. Entonces, el 50% de los niños con constipación funcional logra destetarse de la medicación utilizada luego de 6 o 12 meses de haberse iniciado el tratamiento. Y la medicación debe reducirse de manera gradual para esto. Y por último, el poder hacer el calendario de seguimiento. Inicialmente, se debería hacer de manera mensual, por un lado, para ver que se haya logrado esa estabilidad y que las deposiciones puedan ser voluntarias sin dolor. Tengamos en cuenta que hasta antes de eso, lo ideal es que lo podamos hacer un seguimiento mucho más cercano. Una vez que ya nos aseguramos que se logró la estabilidad, que tiene deposiciones voluntarias sin dolor, con una consistencia adecuada, podemos hacer controles cada 3 meses por 2 años y luego hacerlo de manera anual de ser necesario, que bueno, que en ese caso lo podemos asociar a los controles anuales por ahí de los niños en el momento del ingreso escolar, aprovechar esa oportunidad para preguntar cómo viene con el tema de la constipación, si lo volvió a tener, si tuvo alguna recaída y poder reevaluar si es necesario.
Y siempre en cada visita lo ideal es poder revisar estos registros de heces que va realizando el paciente para ir viendo también la evolución del cuadro. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar a un centro con mayor nivel de complejidad? Vamos a tener como dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que ya desde entrada vemos que tienen determinados criterios de gravedad o que ya sospechamos una causa orgánica, ya sea por la anamnesis o por la exploración que hicimos en el examen físico. Y por otro lado, a aquellos que inicialmente identificamos como funcionales, pero que vimos que no respondieron adecuadamente al tratamiento. También cuando vemos que se necesitan determinadas pruebas para poder confirmar los diagnósticos, y cuando sospechamos de alguna que sea de origen orgánico, que en un principio no lo sospechamos, pero luego, ya sea con la propia evolución del cuadro o con la aparición de nuevos síntomas, empezamos a sospechar que puede haber alguna causa orgánica extra asociándose a la constipación. Entonces, también es importante que, siendo cuadros que son muy frecuentes y que son de origen multicausal, es importante que tengamos en cuenta aquellas cosas que van a prevenir que el niño presente esta constipación funcional. Primero, poder adelantarse a posibles cambios en la vida del niño. Entonces, nosotros como médicos de familia, muchas veces tenemos la oportunidad de hacer el seguimiento no solamente del niño, sino de la familia sostenida en el tiempo, poder ir adelantarnos y ver de que si sabemos de que hay algún acontecimiento que se esté presentando o que se esté por presentar, poder preparar y tomar las medidas preventivas ideales para poder evitar que se llegue a una constipación funcional, que van a incluir, por un lado, todo lo que es la educación familiar, con todo lo que es la adquisición del hábito, el poder explicar de qué de qué se trata este cuadro, signos de alarma a tener en cuenta. Por otro lado, poder hacer hincapié en toda la dieta, la importancia de la dieta variada y en la dieta rica en fibras, principalmente en aquellas familias que ya hay una predisposición familiar a la constipación o el estreñimiento. Poder fortalecer y recomendar siempre la actividad física acorde a cada edad. La importancia del hábito evacuatorio, de poder explicarles de que cuando estemos en esta transición, en la cual el niño comienza con todo el control de esfínteres, la idea es que desde ese momento comience con el hábito evacuatorio, siempre reforzándolo de manera positiva. Y la importancia también de la hidratación en los niños. Entonces, nosotros, nuestro plan terapéutico, lo que hicimos en cuanto a la área de educación, poder hacer educación sobre lo que son los hábitos defecatorios, todo lo que es alimentación y actividad física. En el monitoreo, seguir con los controles normales de salud, salvo que haya signos de alarma, no sería necesario aumentar controles de salud en este niño. No sería necesario ante este paciente y con estas características algún método diagnóstico extra, sino que sería a través de los criterios de diagnóstico de Roma que nombramos. Y en lo que respecta al tratamiento, nosotros decidimos hacer directamente el tratamiento de mantenimiento y no el de desimpactación, porque el examen físico no tuvimos ningún signo de que hubiera algo impactado. Tenía 4 días de evolución, no se palpaba ninguna masa a nivel del marco colónico o del recto. Entonces, por ahora lo que planteábamos es reforzar lo que son los cambios de vida, conducta expectante y sí volver a controlarlo en 72 horas. Porque ella traía 4 horas de constipación, 4 días, 4 días de constipación, entonces poder evaluar. Y recién ahí, dentro de 3 días, ver si es necesario comenzar, ya sea con algún tratamiento de desimpactación o de mantenimiento directamente. Y sí, lo que agregaría acá también es lo que comentó Rocío, de poder hacer las interconsultas necesarias tanto para nutrición, para educación tanto para el niño como para la familia, como para así también, en el caso que estemos ante algún acontecimiento vital y que a la familia le interese, poder tener algún acompañamiento desde el área de psicología. Y para finalizar, y como para cerrar todo esto, presentamos 2 algoritmos, que es también como para resumir un poco todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, por un lado, ante un motivo de consulta de estreñimiento, evaluar siempre una historia clínica que sea exhaustiva y una exploración física y determinar
Ante la presencia ya de signos de alarma presentes o de la necesidad de pruebas complementarias, porque sospechamos que es algo orgánico, poder hacer la derivación al nivel correspondiente o al especialista correspondiente. En este caso, este algoritmo planteaba ya de por sí empezar con algún tratamiento o hacer algunas pruebas a primer nivel, pero bueno, nosotros no contamos con las pruebas que nombramos antes desde un primer nivel, entonces sí sería necesario hacer la derivación si es que consideramos que es oportuno hacerlas. Y por otro lado, si vemos que no tiene ningún signo de alarma, consideramos que es un estreñimiento funcional, iniciar con el tratamiento que fuimos hablando. Y recién cuando vemos de que más allá de una adecuada dosis de tratamiento, una adecuada adherencia al tratamiento, sigue sin haber respuesta, ahí sí derivamos para que lo siga un especialista en el área o para que se hagan las pruebas complementarias que se consideren necesarias. Y a la hora de comenzar con una medicación farmacológica, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay impactación fecal o no. Si hay alguna impactación fecal, vamos a comenzar con el PEG, que puede ser a dosis progresivas o que generalmente se recomienda de 0,5 e ir aumentando para llegar hasta 1,5 o podemos comenzar directamente con 1 o 1,5. Si vemos que hay respuesta, luego hacemos lo que es todo el tratamiento de mantenimiento. Si luego de 2 semanas vemos que no hay tolerancia, lo que hacemos es sí cambiarlo por lactulosa y volvemos a evaluar el tema de la respuesta. Si ya vemos que con lactulosa o con PEG no hay respuesta, ahí sí asociamos algún otro laxante. Y si sigue sin haber respuesta luego de esa asociación, sí hacemos la derivación a un mayor nivel de complejidad. Por otro lado, cuando no tenemos signos de impactación fecal, lo que vamos a hacer es iniciar con el tratamiento de mantenimiento, siempre ajustando la dosis según la respuesta. Hay que tratar siempre de dar la menor dosis que sea efectiva para el niño. Igual que recién, cuando tenemos una buena respuesta, tiene que mantener el tratamiento por lo menos 3 o 6 meses y luego comenzar a disminuirlo, poder hacer todo lo que es la educación en cuanto a los hábitos evacuatorios, a la alimentación, a la hidratación y a la actividad física. Si no hay tolerancia al PEG, en cuanto a lo que es tratamiento de mantenimiento, también lo podemos rotar a lactulosa o a algún laxante estimulante. Y cuando no hay respuesta, sí podemos asociar algún otro estimulante y ante no respuesta a esta asociación, sí tenemos que derivar al especialista a un mayor nivel de complejidad. Y bueno, esa es la presentación de hoy de constipación funcional. Y bueno, dejamos abierto el espacio para dudas o para comentarios sobre el tema. Y no sé, Doc, si quiere agregar algo más. Yo quiero hacer un comentario en cuanto al tratamiento. Dice que el polietilenglicol, vos dijiste hay unas marcas. Muchas veces, no sé si vos fijaste el precio de esas marcas, son muy caras, son carísimas, más o menos 3.000 pesos, 4.000 pesos salen. Y hay pacientes que no lo pueden comprar porque la madre no trabaja o porque no les alcanza el sueldo, y estaría bueno buscar como una alternativa. Hay un laxante, un polietilenglicol que se llama Lax Suave, que es de Lea, es mucho más barato y se lo puede dar y los pacientes lo pueden comprar. Si no es muy caro el tratamiento, tiene un poco sobre y por ahí no les alcanza ni siquiera para hacer una desinfectación. Entonces, como fijarse eso, buscar otra alternativa para el paciente. Claro, como a nivel de marcas, claro, si coincide en que es mejor en el BARE, pero si existe esta opción siempre más económica que es la de la suave. Es como poder dar esas dos opciones, digamos. Esta es la mejor, pero hay esta opción y sí, lo buscamos a nivel de Bademecum, no lo encontramos, andar suave. No sé si lo habrán sacado o habré buscado de nuevo. me puse a buscarlo. Está todavía. Perfecto. Bien. Y luego aquí tenemos visto. También viene 17 gramos.
Bien. Y viene de 6,2. Y sí, y viene en esta presentación también. Así, o en sobrecito que vienen 17 gramos. Perfecto. Porque lo otro que habíamos visto es que también a nivel España, a nivel Inglaterra, tienen como más presentaciones pediátricas. Los dos, o sea, los sobres que vienen de 17 gramos, en realidad la presentación es para adultos. Inclusive cuando uno lee el prospecto de la medicación, aclara que es para uso pediátrico. Pero, digamos, no encontramos, por lo menos en este momento, la presentación pediátrica que viene de menor dosis, de 6,2. Y sí, lo que vimos es que también tenemos entre las opciones el PEG que viene solo o el PEG que viene asociado a electrolitos. Entonces, también lo que habíamos leído al respecto es que lo ideal es que sea el PEG solo y que en el caso de que se disponga del que viene asociado con electrolitos, tratar de reservarlo para niños más grandes. Si bien la guía, el consenso de la SAP habla de que se puede utilizar el polietilenglicol en lactantes, no encontramos evidencia de uso en menores de 21 años y medio. Y aparte, bueno, también lo que hablábamos era del tema de ante un lactante de menos de 3 meses o ya de 6 meses, ya con la anamnesis poder identificar si hay algo que justifique el tema de que pueda ser funcional, ya sea cambio de fórmula o por ahí que comenzó con la alimentación complementaria antes, que pueda justificar esa constipación. Si no encontramos ninguno de esos criterios, sí ya sería un criterio para poder hacer una derivación a un mayor nivel de complejidad. Antes que directamente empezar quizás con algunas de estos medicamentos. Lo que me parece interesante que lo decían en cirugía es que dijimos que siempre lo asociamos de la facultad con bebitos, con niños pequeños, a veces también se puede dar en un gran. Nunca estuvo decía que si no andan bien con el tratamiento, no descartarlo como posible diagnóstico diferencial, porque a veces son segmentos pequeños, pero que con el tiempo como que dan más síntomas y la casuística de pacientes que ellos tenían eran pocos bebés con neonatos como lactantes y eran más niños de edad preescolar y escolar. Y me pareció re interesante porque yo no lo hubiera pensado, digamos, porque es como bicolio tardío, todos los síntomas que uno ve y en realidad en la práctica, por lo menos lo que ven en el hospital, que la mayoría de los pacientes tenían más niños lactantes. No, yo por ahí también me ha tocado ver que en la práctica algunos chiquitos que tenían como AVE, ¿sí? De las situaciones de abuso familiar, muchas veces asociadas a enuresis, ¿no? Entonces había encopresis y enuresis, luego y resulta que estaba por ahí asociado a situaciones de abuso que obviamente chicos no lo podían decir, no lo podían manifestar y después salía, digamos, a la luz, ¿no? Entonces siempre preguntar también en el entorno familiar las situaciones, digamos, de AVE y también preguntar quién lo cuida, con quién se quedan los chicos, porque bueno, es un marcador también, ¿no? O también el tema de que si bien hay cambios en la movilidad de niña, también vamos a preguntar esto si cambios en la conducta de niños. Sí. No solo por el hábito de comportar, sino en general si hay otros cambios de conducta. Bueno, entonces hasta acá con el Ateneo Central de hoy. Agradecemos la participación. Va a estar subido a nuestras redes sociales, al igual que todos los Ateneos Centrales. Va a estar subido en lo que es la página de YouTube y también contamos con lo que es Facebook e Instagram, que figuran ahí en pantalla. Que también vamos haciendo distintas publicaciones y los esperamos la semana que viene, el próximo jueves, para otro espacio de Ateneo Central.